Pues nos acompaña Onofre Zambrano, es periodista de nuestra Teledeportes, está a esta hora con nosotros para hablar de este tema. Onofre, un gusto tenerlo aquí en el set de la tarde. Hola Jason, buenas tardes para ti y para toda la audiencia de la tarde del fin de semana. Bueno, listos para hablar de este tema tan interesante, ¿no? Y es que me estaba preguntando qué trae esta decisión de la FIFA, porque uno pudiera pensar beneficios económicos, ¿realmente ayudan en el torneo? ¿Hay beneficios deportivos? ¿O es una medida más bien popular ante la cantidad de escándalos que han atravesado a la organización? Sí, tiene mucho sentido considerar que tiene algo que ver con el populismo, ¿no? Esta decisión, primero, es algo que viene presentando el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como bandera, ¿no? Desde que asumió el mando de este organismo. En 2019 terminaría su mandato, ya él está pensando en la reelección. ¿Y qué hace? Amplía el mundial, pero un poco más allá de eso. ¿Cuáles son las dos confederaciones que van a salir más beneficiadas con esto? Asia y África. Si uno revisa la cantidad de países que están inscritos, afiliados a la FIFA, después de Europa, los dos continentes que tienen más países afiliados son precisamente África con 54, Europa tiene 55 y Asia tiene 46. Cada una de estas dos confederaciones está recibiendo 4 cupos más para el mundial, es decir, de los 16 nuevos, 8 estarían repartidos entre África, que de 5 cupos tendría ahora 9, y Asia, que de 4,5 cupos ahora tendría 8,5. Es decir, que por allí ya hay una medida, uno pudiera decirlo de esa manera, populista, buscando votos con las confederaciones donde tiene mayor cantidad de países afiliados. ¿Y cómo le va a Sudamérica? ¿Tiene sentido las eliminatorias? Pues sentido tienen. Lo único es que uno se imagina, bueno, son 10 equipos. Por allí se habla de una posible unión entre CONCACAF y CONMEBOL. Si se juntan CONCACAF y CONMEBOL, pues entonces allí tendrían que hacer algunos cambios, pero evidentemente tendría un poco más de interés. Cuando uno ve una confederación como la sudamericana, sin duda la más difícil, la más competida de todas, y ves que vas a tener 6,5, que para muchos ya eso es 7, dependiendo de con quién se juegue esa repesca, pues uno pudiera decir que prácticamente es una invitación a decirle a Sudamérica, vayan todos al Mundial. Quedarse fuera para países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia, sería un fracaso gigantesco, tomando en cuenta la cantidad de países que estarían clasificando, siendo solamente 10. Tendría poca emoción, me parece a mí. Sería muy fácil determinar, ya uno sabe, si hoy en día, con 4,5, uno sabe que Brasil y Argentina muy posiblemente siempre van a estar en el Mundial, a menos que ocurra una hecatombe, pues es mucho más fácil pensarlo cuando son 7 equipos o 7 cupos los clasificados, ¿no? Claro. ¿Y qué opina usted de eso de grupos con 3 equipos y no de 4? Y 2, o sea, van a haber 3 equipos peleándose, casi que a penales, a muerte, y 2 van a clasificar a la siguiente fase. Sí, lo malo de estos grupos impares es que siempre en la última fecha va a haber un conjunto con descanso. Vamos a suponer, España, Italia y Colombia están en un grupo. En la primera fecha juegan España contra Colombia, descansa Italia. En la segunda fecha juegan Italia contra Colombia, descansa España. Y en la última jugarían España e Italia, descansaría Colombia. Si Colombia no obtiene 2 buenos resultados en esos 2 primeros partidos, está a riesgo de que en la última fecha, pues estos 2 equipos, con un empate, por eso se elimina lo de los empates en ronda regular, pues logren pactar, como ha ocurrido en otros mundiales. Siempre se acuerda uno de aquel mundial de España 82, aquel partido Alemania-Austria para eliminar a Argelia. Entonces, a partir de allí, pues siempre va a generar suspicacia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede no? Yo creo que esto de eliminar los empates pues puede ayudar, pero no estoy seguro de qué tanto puede ayudar a evitar ese tipo de suspicacia. Cuando 2 selecciones les interesa clasificar y un empate les sirve a ambas, pues juegan a empatar. No es algo que esté escrito, no es algo que esté comprobado, pero es algo que pues se comenta pues, en el entorno del mundo del fútbol. Esto es un negocio al final de cuentas. Sí, de acuerdo. Y ahora, al ampliar de 32 a 48 los equipos que participan en la Copa Mundial, esto a partir del 2026, si ya un Mundial de fútbol implicaba una logística gigantesca, ¿cómo va ahora el país anfitrión, el que se gane la posibilidad de albergar el Mundial, a recibir a tantos equipos? ¿Y qué países estarían preparados para semejante Mundial? Sí, bueno, se habla en el 2026, que sería la primera edición, hay 3 países que suenan con mucha fuerza: Canadá, Estados Unidos y México. Serían la primera opción para este Mundial 2026. Yo considero que con 48 selecciones nacionales es muy probable que el Mundial comience a ser organizado por mínimo dos países en conjunto. Es la única manera. Por ejemplo, países en Sudamérica,
el mismo Brasil, que fue el último en organizarlo, no tendrían la capacidad para organizarlo. Muchos países de Europa tampoco. Estamos hablando de países con poca población, poca extensión territorial. Entonces va a ser muy difícil. Son muy pocos los países a nivel mundial que tienen la capacidad de recibir a 48 selecciones nacionales, muchas de ellas como mínimo 2 semanas, porque la primera fase normalmente de los mundiales dura 2 semanas. Así que yo creo que si esto se termina de concretar, bueno, ya es un hecho que va a ser, van a tener que definitivamente organizarlo 2 países y además países con capacidad en lo económico, en lo logístico, en cuanto al poderío que puedan tener para organizar una justa de esta magnitud. Bueno, sin duda es un reto y cambia la historia de los mundiales por la forma como venían funcionando. Gracias, Onofre, por habernos acompañado aquí en la tarde. Siempre un placer y gracias a ustedes por la invitación. Seguimos hablando de noticias deportivas porque el francés